Sí, esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho, Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Oye, bueno, pues esto está cambiando muy rápido y pues tú tienes un pulso muy exacto de cómo se va reconfigurando y sobre todo que va aterrizando. Comienzo por Sí. preguntarte, bueno, obviamente ponía más temprano el audio de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, que se refería a que en el caso de Tesla pues no había ningún proceso, digamos, formal ante el gobierno, pero bueno, todos vimos las declaraciones en el contexto del reporte trimestral de Tesla, que no le fue nada bien y que ahí Elon Musk decía, mejor me espero a que pase la elección en noviembre en Estados Unidos ante las amenazas de Donald Trump, que no fueron de aplicar aranceles a los coches en México, sino a los coches fabricados en México de plantas eventualmente chinas, que hasta hoy no hay ninguna formalmente. Está Jack, que ensambla, digamos, de lo que trae desde China. Esa larga introducción, Emilio, para preguntarte, ¿cómo estás sintiendo, digamos, ese pulso en términos de esa configuración que se da en Estados Unidos vinculado a China en México? Bueno, a ver, actividad en general, nosotros seguimos viendo buena actividad. Nada más 11% abajo este año en el primer semestre de lo que vimos el año anterior, lo cual es muy bueno tomando en cuenta los 2 años de elecciones, digo, el año de doble elección México-Estados Unidos. Eh, Seguimos viendo empresas chinas llegando a México, particularmente ser proveedoras de industria automotriz. Yo creo que ahí es donde vemos el mayor nerviosismo y creo que con toda razón. Creo que es la parte de la economía que pues más precaución va a tener para venir a invertir. De lo demás, como bien lo dices tú, la verdad estamos viendo muy buena actividad y creo que no vemos nerviosismo de las empresas que están viniendo a operar en México utilizando las reglas de origen que tenemos en la región, Rodrigo, que también lo platicábamos tú y yo. Para aquel que produzca con cumplimiento del USMCA, de las reglas de origen, del acero, del aluminio, etcétera, no veo ningún problema y no los veo tomando decisiones de esperarse, sino de seguir adelante. Claro. Entonces, Y, salvo este segmento que bien dices tú, que sean las empresas chinas, que todos estamos un poquito a la espera de ver cuáles van a ser la regla del juego, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos tiene un poco inquietos, es que no sabemos cuál es la regla con la que estas empresas van a jugar. exacto. Sí, por ejemplo, vimos el tema del acero hace un par de semanas y parecería que México pues no está lejos de estar preparado en términos de cerrar. De hecho, me llamó mucho la atención, creo que lo comentamos fuera del aire, en términos de las declaraciones del secretario Ramírez de la O diciendo vamos a revisar nosotros también nuestra relación con China, dado que importamos de allá Sí. 119,000 millones de dólares, exportamos 11,000 y a lo mejor eso pues hace más atractiva incluso la inversión para empresas chinas, pero todo depende cómo se va configurando allá y acá, ¿no? Sí, yo creo que también hay que tener el detalle de los 111,000 millones de dólares, ¿no? Yo creo que China no es para México un mercado, voy a hablarlo en general, ¿no? A lo mejor hablar sus nichos para productos manufactureros, como sí es Estados Unidos y otras partes del mundo. Yo creo que no sería muy difícil para nosotros competir mandando cosas de aquí para allá. Creo que hay otros sectores que sí serían muy atractivos. El tema agro y agroindustrial me parece que es el que más potencial tiene en China, debido al crecimiento de China y esta expansión que están teniendo ellos mismos. Yo creo que todo el aguacate que le mandaras se lo van a comer y todos los Ujú. berries que les mandes se los van a comer. Entonces, creo que sí hay una buena posibilidad de diversificación de mercado. No sé si los precios den igual que dan Exacto. en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver. Pero yo creo que también hay que poder distinguir de lo que se importa, qué sería producto terminado, particularmente retail, ¿no? Ropa, zapatos, que ya sabemos que son temas controversiales, a qué son partes y componentes que luego se integran en manufacturas más avanzadas para exportar a Estados Unidos. Entonces creo que hay que tener cuidado en cómo analizamos esos 111,000 millones de dólares. Seguramente Hacienda tiene los datos, sería muy bueno tenerlos para poder tomar esas decisiones. Claro. No, y mencionas algo clave, ¿no? Porque evidentemente no somos economías complementarias en la parte de manufactura y en agronegocios cruzar el Pacífico le cambia la estructura de costos. O sea, es decir, si exportamos Así es. unos 3,000 millones de dólares de berries a Estados Unidos, pues no creo que sea tan fácil exportar esos 3,000 millones de dólares de berries a China, ¿no? Pues necesitas un barco y la cadena de frío y tal, que eso Sí. pues le cambia la ecuación. Emilio, ¿qué tanto en el caso de Tesla se ha sentido
sentido el impacto en Nuevo León? ¿Fue sorpresivo o ya venía desacelerándose? Porque es obvio, yo viajo mucho para allá y pues hay cierto grado de entusiasmo, pero se fue pausando, digamos, pero de repente sí había mucha especulación en Sí. términos de terrenos, naves industriales, etcétera. ¿Cuál fue el efecto, si es que lo hubo, en términos de lo que dijo Elon Musk? Bueno, yo creo que desde el principio, ¿no? Y te tocaba a ti, me tocaba a mí que nos preguntaran mucho, oye, ¿y sí se va a hacer Tesla? ¿Y sí se va a hacer Tesla? Porque no se le vio la velocidad de desarrollo del terreno, del terreno tan grande que tienen entre Saltillo y Monterrey. Eh, para mí siempre me pareció que este es un proyecto que yo creo que sí va a ser Tesla, pero me parece que era una visión de mediano plazo hasta poder tener el volumen de Austin, de la producción de autos ahí, ver que sacaran su nuevo modelo y si es que lo iban a hacer en esta planta de aquí. Yo sigo pensando que Tesla, si tiene buenos resultados como compañía y tiene crecimiento y necesita más volumen de autos, va a necesitar la producción de la planta de Monterrey, particularmente si se prohíbe la entrada de autos que vengan de China a México, porque hay muchos Teslas que están hechos en China, que vienen a México a venderse. Si eso ya no puede ocurrir, yo tengo confianza de que la planta de Tesla tarde que temprano se va a tener que hacer. Pero evidentemente creo que había mucho hype de que estuviera arrancando ya y obviamente eso está impactando. Sin embargo, sí seguimos viendo proveeduría que arranca en México para Tesla porque la idea que tenían desde el principio, yo creo, era que estas operaciones sí surtieran a Austin y surtieran también a Monterrey. Tiene mucha lógica este corredor industrial que va desde Saltillo, Monterrey, hasta esa parte de Estados Unidos, ¿no? Incluyendo San Antonio, Austin, etcétera. Claro, y también tiene mucho que ver, y ahí sí creo que Elon Musk no hace mal en recalcular en términos de qué define Trump, ¿no? Porque en el discurso político Sí, dice, pues si vienen a Estados Unidos y ponen una planta en Estados Unidos, las empresas chinas, bienvenidas. Habrá que ver si eso ocurre, porque evidentemente todos vimos lo que le está pasando a TikTok, en donde le pueden aplicar sí, alguna instancia de seguridad nacional por el software y entonces le paralizan la inversión. Entonces los chinos tampoco es que van a ir cándidamente a invertir, pero si lo llegan a hacer, te cambia la ecuación en términos de volumen, ¿no? Para un Tesla, y quizás ahí es en donde Elon Musk pivotea hacia inteligencia artificial y robotaxis y Optimus y toda esta historia, sí. porque el juego del volumen compitiendo en los propios Estados Unidos te cambia la ecuación, ¿no? Sería bastante más complejo, sobre todo contra un BYD, Great Wall Motors y todas estas que lo han hecho bastante bien porque vienen de una industria. China está a donde el mundo está llegando en 2023, ellos estaban en 2013, ¿no? Y eso pues les da una escala, Sí, más los apoyos del gobierno, etcétera, que es toda una discusión. Debo hacer un corte, Emilio, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más esta parte, no del sector claro que sí. automotriz, sino de cómo está el país en lo que a ti te toca observar, que eres un gran observador y operador de todo esto, así que siempre es muy interesante. El 46 y esta mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Emilio, ya hemos visto una depresión del peso frente al dólar, anda en 18,67. ¿Qué tanto eso se está convirtiendo en un factor? Sobre todo porque cuando el peso estaba abajo de los 17, pues ya el sector exportador decía, oigan, esto ya nos Sí. resta competitividad. ¿Qué tan rápido y cómo lo estás viendo el factor tipo de cambio? Pues desde luego ayuda. Me parece que este es un buen nivel de tipo de cambio para las exportaciones. Eh, mucho ahorita oía los datos de la Comisión Federal de Electricidad y muchas de las plantas que tenemos nosotros, no nomás nosotros, sino todas las que están en México, pues tienen un impacto dolarizado en sus ingresos y por lo tanto, pues le pega en su costo en los pesos, ¿no? Creo que esto impacta mucho más todavía al exportador mexicano que el extranjero. Así que me parece que el de 18, arribita de 18, pues la verdad está bastante bien y sí ayuda un poco. Yo no diría nada más a la competitividad, sino es a recuperar la estructura de costos que tenías, por ejemplo, en el 2022, ¿no? Si tú tenías esas ventas hechas con esa estructura de tipo de cambio, bueno, recuperar un poquito de eso, que el 2022 el promedio todavía estaba arriba de 20, entonces te ayuda a recuperar la estructura de costos que tenías en el pasado. Así que para el sector exportador me parece que es una buena noticia y creo que todavía está en un nivel razonable para el resto de la economía de México. Obviamente lo digo estando en el sector exportador, ¿no? Claro, sí, eso siempre es importante. Oye,
Y Sí, la parte el 14 de mayo hubo este decreto del gobierno de Biden en donde aplicó aranceles a un montón de cosas, obviamente a los coches chinos un 100%, sí, pero algo que me llamó mucho la atención fue 50% a los paneles solares, en donde China tiene una sí, participación de mercado del 80%. Entonces, cualquier panel solar que se venda en Estados Unidos ahora súbitamente está más caro. Y yo recuerdo que en la década sí, pasada había inversiones en México vinculadas a paneles solares, pero obviamente vino China con esa enorme capacidad que tiene y nos desplazó. sí. ¿Estás viendo que como consecuencia de esos aranceles se estén habilitando inversiones en México? Sobre todo porque si eso continúa con Trump o con Harris, pues puede haber una sustitución, ¿no? Y ahí México puede jugar, pero ¿lo ves a esa velocidad si ocurre o no? ¿O qué pasa? Fíjate que no lo estoy viendo. Yo creo que estos son los temas donde nosotros como países tenemos que ser estratégicos, cómo tomamos las decisiones de cómo y cuándo ponemos los aranceles. Yo siempre digo que no me preocupa tanto la diversificación de China de hoy, sino la diversificación de China de mañana, porque si no hacemos capacidad instalada nosotros para producir paneles solares, por ejemplo, y solamente le podemos aranceles a los que traemos de China, lo único que estamos haciendo es importando inflación, Claro. Rodrigo, porque vamos a seguir comprándolos allá solamente más caros, ¿no? Entonces creo que tendría que haber una estrategia binacional, un poco el CHIPS Act, pero regional, ¿no? Exacto. Porque en algunas cosas hace mucho sentido hacerlo en México, y creo que eso pudiera ser una buena negociación de México con Estados Unidos. Si va a haber algo de exclusividad de mercado, por decirlo así, con el tema de China, bueno, ¿cómo podemos entrar en paquetes de incentivos más regionales para sectores estratégicos, ¿no? Yo sí creo que México debería ser agresivo y dar incentivos a las empresas que produzcan, por ejemplo, paneles solares, sobre todo si queremos caminar también la agenda de energías renovables, etcétera. No lo podemos hacer si no estamos incluyendo en esa estrategia los insumos, los productos, los servicios que se requieren para esos sectores. Me parece que ahí hay que tener cuidado y hay que hacer un análisis de datos de mucho cuidado para decidir, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, pantallas planas. Ujú. Si no tenemos capacidad de producción de pantallas planas en la región y le pusiéramos aranceles, bueno, pues solamente vamos a estar haciendo más caro la producción en Norteamérica de algunos de estos productos. En el acero, ¿cómo lo ves? Porque vimos justo el episodio, hace rato lo refería tangencialmente, pero te pega por dos lados, ¿no? Obviamente tienes grandes productores de acero en México que despliegan inversiones grandes. Ahí al lado tienes bueno, Sí, no sé ahora dónde estés porque viajas mucho, pero allá en Nuevo León está Ternium, etcétera. aquí Está estamos. de Sí, acero. En fin, hay varios jugadores, sí. obviamente ArcelorMittal, pero por otro lado, pues también es un insumo esencial para toda la industria, ¿no? Y eso Sí. juega, hay que tenerle cuidado también. Mira, de los aceros que hacemos en la región, la verdad no le veo problema. Nosotros, te diría que el 100% del acero que nosotros utilizamos en nuestras plantas es acero de la región. Eh, entonces me parece que eso está muy bien. Creo que luego hay aleaciones especializadas metálicas, aceros al titanio y otras cosas, por ejemplo, que usa la industria aeroespacial, que a lo mejor estamos importando de otros lugares, no necesariamente de China, pero que sí estamos importando de otros lugares para hacer álabes para turbinas de gas o para turbinas de avión, etcétera, que creo que hay que tener cuidado de no agarrar parejo, otra vez todos los aceros. Creo que hay que ver, y sí tratar de cuidar la parte regional. Creo que el mundo ya cambió hacia ese lado. No es tanto que me guste a mí o no me guste, me parece que sería ingenuo pensar de otra manera. Creo que sí hay que tratar de incentivar la producción regional, pero lo que no estamos haciendo en la región, yo creo que tendríamos que tener una estrategia de dos vías. Uno, sí tratar de poner aranceles, pero al mismo tiempo tratar de generar capacidad instalada en la región para que lo podamos tener nosotros y que lo podamos hacer en forma competitiva. Difícil a veces con China, con esta estrategia de China de su sobrecapacidad de producción. Creo que en el tema de autos eso es lo que me preocupa. Ujú. Por ejemplo, ¿no? China tiene capacidad para producir 60 millones de autos, creo que lo decías tú en el otro, en alguno de tus programas, y solamente usan 25 millones de autos al año. Digo, solamente, ¿no? Es un montón de autos, pero siguen teniendo mucha capacidad instalada que pueden mandar a precios competitivos y en muchos casos subsidiados.
Claro, sí, y parecería que una política industrial, a diferencia de años anteriores, ahora te puede dar grandes frutos, ¿no? No es que siempre una política industrial es buena Sí, idea, pero ahora más que nunca de repente estábamos en un laissez-faire ahí en donde pues que el mercado determine y ahora sí creo que podría darnos buenos dividendos como país, como lo dices, hay que estudiar cada caso de manera muy específica y profunda porque hay buenas oportunidades que recoger. Emilio, te agradezco así mucho es. como siempre, te mando un gran abrazo. Igualmente, saludos, saludos a todo el auditorio. Ahí escuchamos y vimos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Pro.